empezamos pues platicando un poco acerca de Dul, o sea, Dulce es una abogada, ella está en todo este tema de los comercios, la parte comercial, es experta también en compliance. Entonces, pues bueno, si quieres, Dul, platícanos, o sea, danos un contexto de qué es lo que haces, cómo llegaste a lo que estás haciendo actualmente, y pues en esta parte, un poco de contexto en esta parte de compliance, que es pues lo que nos parece que es muy interesante y relevante en este punto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Gaby, muchas gracias nuevamente por la anfitrionía, gracias a los que se han conectado y que inviten a más personas que se sigan conectando. Pues bueno, la verdad, Gaby, es que desde que estudiaba Derecho, entendí que no me gustaba el conflicto, más bien me gustaba prevenir el conflicto. Pero bueno, en ese momento tú no sabes cómo se llama, ni qué es, ni hacia dónde vas. Y entonces después yo soy de una región florícola del sur del Estado de México, y me di cuenta que había muchas empresas, grandes, pequeñas, pero me empecé a dar cuenta que había un área de oportunidad para crecimiento de las empresas y para fortalecerlas. Y entonces ahí es cuando me encontré la voluntad y me propuse como objetivo el ayudar a las y los emprendedores a tener empresas sólidas. Que ahí va, el compliance va muy de la mano de una empresa sólida. Una empresa que tiene un compliance. ¿Qué es el compliance, Gaby? Porque suena muy rebuscado cuando decimos compliance legal. Bueno, sí, no, yo creo que la terminología nos asusta un poco, pero ¿qué es el compliance? Bueno, este compliance no es otra cosa que un mapa de riesgos que nos permite generar una estructura que nos va a llevar a cumplir y dar cumplimiento a toda la normatividad que nos aplique, dependiendo de las actividades que realicemos. Pero cuando hacemos este tipo de mapa de riesgos, entonces podemos identificar, de acuerdo a la actividad que realizas, dónde están tus áreas más vulnerables y actuar sobre esas. Tener manuales de organización, de operación, tener auditorías internas, tener procesos de cómo sancionar una posible falta, verificar que toda tu propiedad industrial e intelectual esté también debidamente protegida, que tus contratos y tus relaciones con proveedores estén cuidados, que es hacia donde vamos y hacia donde este nuevo paradigma nos va llevando. Claro. Y bueno, hoy el compliance creo que no es, y lo hablábamos en varias ocasiones, el compliance hoy en una empresa, Gaby, ya no es un lujo, será ya una necesidad, será de orden obligatorio, Gaby, y creo que es vital que para también poder aprovechar el máximo potencial que pueda tener una empresa, es vital conocerte como empresa. Claro. Si tú como empresa tienes tu compliance, tienes tus manuales, tienes estructuras, sabes cómo actuar, tus matrices de responsabilidades, sabes que a Gaby le toca el 1, el 2 y el 3. Y sabes que va a ejecutar tal y tal operación y que esa operación va a estar cuidada, y hasta dónde llega Gaby y hasta dónde empieza Sam y hasta dónde termina Dulce, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces creo que esa matriz de responsabilidades también nos deja muy claros a las empresas y nos permite crecer con orden, y al crecer con orden nos permite tener un margen hacia esquemas mucho más productivos y hasta competitivos. Las empresas hoy en el mundo, Gaby, esto es una regla mundial, porque lo que comentamos, la Agenda 2030 hoy la Agenda 2035 nos está invitando a ser empresas sostenibles y sustentables, responsables socialmente. Y la adopción del compliance nos permite este gobierno interno que nos da transparencia, que nos da buenas prácticas y que nos da también confianza frente a inversionistas, y nos pone y nos posiciona de maneras mucho más competitivas. Sí, que al final, o sea, esta parte es interesante porque dices, el compliance es también una plataforma para el crecimiento de las empresas, ¿no? Entonces, o sea, de inicio, si tú vas teniendo buenas prácticas, vas teniendo los procesos alineados, vas teniendo todo esto en tu radar, que como bien mencionas, hay veces en las que las empresas empezamos a crecer y simplemente el crecimiento pues se va saliendo un poco a las manos, ¿no? O sea, qué bueno que hay crecimiento, eso es increíble, o sea, solamente en este punto, o sea, hay veces en las que uno piensa, bueno, ya la estandarización de los procesos, el empezar a pensar cuáles van a ser las mejores prácticas para el cumplimiento, debería ser ya un paso después, cuando en realidad si es algo que empiezas a ver desde el minuto 1, cómo puedes empezar a llevar mejores prácticas, cómo puedes empezar a
yo que sé, a automatizar, a tener en cuenta cuáles son las cosas con las que tienes que cumplir, las cosas que tienes que monitorear, todos estos puntos, creo que al final se va convirtiendo en una plataforma de crecimiento, que a mí lo que me parece interesante, que esto ya lo habíamos platicado un poco, es que, o sea, esta parte para mí queda clara, ¿no? Pero ahora el cómo va a empezar a ser una parte obligatoria es como creo que el cambio interesante en este momento, ¿no? Sí, hoy estamos frente a un reto, Gaby, y un nuevo paradigma en México. El 16 de julio de este año, del 2025, se publicó un decreto, Gaby, en el que se reformó la ley antilavado, a ver, la ley federal de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero bueno, más bien todos lo conocemos como la ley antilavados, y para fines más prácticos hay que usemos, si tienes a bien, Gaby, sí, el término. Hoy estamos frente a un reto para las y los empresarios de este país, porque este decreto afina muchas cosas, pero también lleva al compliance a obligación. En el artículo 18 que se reformó, que es uno de los que están reformados de la ley antilavado, ya vienen nuevas obligaciones y ya hay que reconocer estas nuevas obligaciones. Lo que está en ley es de cumplimiento general, no importa si las conocemos, si no las conocemos, es de observancia general para todas y todos los mexicanos. Entonces es un reto impresionante el de manera voluntaria, en un fast track, porque aparte va a ser un fast track, hay que adoptar muchas medidas de compliance que ahora ya serán y tendrán que ser reportadas ante la autoridad, que en este caso es la Secretaría, personas físicas y morales, claro, salvo que sean entidades financieras, ellos tendrán que reportar a la comisión, pero bueno, nosotros lo haremos de manera directa a la Secretaría, ¿no? Y entonces ya vienen de manera obligatoria y nos va haciendo corresponsables de la construcción de estas obligaciones a todas y a todos. Entonces hoy el compliance nos va a permitir tener trazabilidad en las operaciones, Gaby, que es muy importante, tener un personal capacitado, Gaby, buscar esos planes de capacitación para nuestro personal, nos va a permitir identificar con manuales y afinar y estandarizar procesos. El estandarizar procesos hoy como una forma de manera obligatoria, yo creo que muchos lo veníamos diciendo, y yo creo que es donde coincidimos Ser Fácil y Dulce, sí, muchos y muchas lo veníamos diciendo desde hace muchos años, pero y era, bueno, ojalá que lo hubiéramos adoptado poco a poco. Hoy ya está avanzado el tema y es un fast track, pero creo que el que hoy se implemente como obligatorio da también certeza, ¿sabes? Yo creo que el poder automatizar procesos y estandarizarlos permite tener mucha más claridad en muchas cosas, que nos hace más confiables también en el mundo de la inversión y en el mundo de las transacciones, ¿no? Pero bueno, entonces, si quieres, si tienes a bien, pues vamos poco a poco desmenuzando estas nuevas obligaciones que vienen en temas de compliance y que habrá que implementarlas. Ya es ahora mismo, habrá que hacerlo. Sí, perfecto. Y solamente complementar con la idea de que realmente sí se vuelve ya una obligación. O sea, venimos de una idea de que podía ser ya una plataforma de crecimiento por sí sola. Sí es una obligación, pero al mismo tiempo el poder contar con esto, o sea, tomar esto como una oportunidad también, ¿no? O sea, el decir, tengo que empezar a cumplir con esto, pero tomarlo como una oportunidad creo que es también vital, o sea, para que entonces, o sea, esto que dices, el hecho de empezar a optimizar los procesos, a llevar protocolos, puede también llevar a este mismo crecimiento orgánico que nosotros ya sabíamos, claro, que venía de esta parte de automatización y compliance, ¿no? Entonces, pues sí, aquí en este contexto, pues igual, si pudieras compartirme, de acuerdo a lo que tú has visto en tu experiencia, ¿cuáles son los mayores retos generalmente que enfrentan las empresas cuando se trata de compliance? Yo creo que son muchos, Gaby, pero precisamente hay uno que es elemental y que sí me gustaría que lo tocáramos hoy. Muchas empresas, muchos empresarios, emprendedores ven el compliance como un gasto, Gaby, y no como una inversión. Sí. La inversión reditúa, el gasto es perdido, y yo creo que hay que partir desde ahí. El compliance te permite evitarte multas,
te permite incurrir en responsabilidades de todos, civiles, penales, mercantiles, fiscales. Y ese es un reto muy grande, que entonces lo dejamos en segundo, en tercero, en cuarto. Dice, no, primero cierro tal operación y ya después nos sentamos a ver cómo cerré la operación. Yo creo que tendremos que ir, primero nos sentamos, ¿cómo vamos a cerrar esa operación? Que hoy ya es obligatorio, hoy ya no va a ser, si lo queremos hacer o no, las personas con actividades vulnerables, va a ser de manera obligatoria. ¿Cómo vamos a cerrar esa obligación primero? Y entonces ya poder también evaluar en estos procesos. Pero un reto ha sido el poder ver o vislumbrar que compliance nos permite evitar, nos previene problemas, sanciones, multas y responsabilidades de cualquier tipo, que vean que no es un gasto innecesario, sino que es una inversión que les va a redituar, porque aparte les permite crecimiento, cumplimiento, evita sanciones. Y entonces yo creo que ahí es donde vienen todas las bondades, pero el poder crear la conciencia y generar la conciencia, la cultura de la prevención, ha sido un tema bastante difícil de ir picando piedra, ¿no? Ha sido un reto. También el hecho de que muchas veces al dejarlo en segundo término, Gaby, me ha tocado cuando voy a empresas, ya están muy sólidos sus procesos. Claro, tú generas un hábito a los 21 días. Entonces haz la misma operación durante 5 o 6 años, ¿no? Y aunque tenga sus vicisitudes y sus áreas de oportunidad, empieza entonces hay mucho más resistencia al cambio cuando ya estamos caminando. Entonces creo que también ha sido esa parte. Entre más avanza y que existe la posibilidad enorme de poder incurrir en un incumplimiento, también la resistencia al cambio en general también pasa factura dentro de las empresas. Y es un reto que se debe de ir poco a poco cubriendo y dándole seguimiento. Claro. Bueno, tú desde el marco legal, o sea, nos estás dando la perspectiva, o sea, si me permites, yo igual desde la parte de automatización te doy la perspectiva también, o sea, porque sí hemos notado también que puede llegar a existir este primer obstáculo, o sea, como de cómo adoptar ciertas prácticas, ciertas herramientas que te puedan apoyar. Sin embargo, al momento en el que empiezas a adoptar estas herramientas, estas prácticas, que lo empiezas a visualizar realmente, al menos en nuestra experiencia, sí hemos visto, o sea, que hay muchos beneficios, muchos ahorros, y que eso pues te va llevando entonces a poder enfocar la energía en cosas que ya no son corrección de errores, talacha de revisiones, etcétera. O sea, ya te enfocas más en actividades que son pues más estratégicas. Entonces, en ese sentido, o sea, creo que es valioso, o sea, sí es un riesgo, un reto. Es un reto que hay que empezar a tomar esta parte del compliance y todo lo que pueda haber alrededor de eso como una inversión, ¿no? Como una piedra angular para el crecimiento, y que deje de verse quizás como un gasto al que hay que tener la resistencia porque hay que cambiar procesos, porque hay que hacer diferentes cosas, ¿no? Entonces, pues sí. Y en este marco legal o los cambios regulatorios recientes, o sea, ¿cuáles has visto que son los mayores desafíos, además de esta parte de la resistencia quizás, más como la parte legal? Los mayores desafíos, Gaby, yo creo que sin duda alguna serán todas las multas y sanciones que vienen bastante elevadas, Gaby. Pueden ir desde los 20,000, 200,000, ¿no? 2 millones, 5 millones, 30 millones, ¿no? Entonces, la verdad es que sí ahí viene una complicación sin duda que sí va a repercutir de manera directa a todas y a todos los empresarios, personas físicas también, que estén haciendo actividades, ¿no? Empresariales, y también todo el tema de las actividades de operaciones vulnerables. Pero sin duda alguna, Gaby, el reto legal va a venir en ir cumpliendo y palomeando uno por uno de las obligaciones que nos están manifestando, y sobre todo de conocernos como empresa, Gaby. Porque hoy ya es un imperante que tú como empresa te puedas autoevaluar, puedas tener indicadores, puedas saber dónde perfeccionar. Porque aparte el SAT nos va a permitir, en el artículo 55 nos dice, a ver, yo voy a permitir que de manera espontánea te puedas corregir.
¿Sale? Antes de que empiecen ya en un tema de facultades de verificación. Hasta ese momento tú, empresario, empresaria, persona física, puedes autocorregirte. Y yo creo que legalmente, si tú ya vas construyendo, te va permitiendo ir depurando, Gaby. Tú dices, a ver, ¿sabes que yo acabo de aplicar una auditoría que ahora son forzosas? Te comparto, son forzosas las auditorías. ¿Sabes que acabo de aplicar una auditoría? Y pues resulta que en mi dirección de administración tengo gastos que no los puedo comprobar de manera muy fehaciente, y que además estoy teniendo por ahí complicaciones porque resulta que tengo una relación de negocios con alguien que tiene operaciones vulnerables, y entonces empiezo yo a ir de alguna manera desenmarañando mis operaciones y puedo ir registrando poco a poco. Y legalmente eso nos puede llevar, por ejemplo, el tener una automatización del proceso, pues también nos permite decir, aquí se incumplió. Ya. Y si bien el factor humano es un factor que es completamente perfectible, pues también puedes ayudar al factor humano a que con estos procesos de automatización, como bien decías, concentren su energía en la ejecución. Claro. Ya no como en la planeación, como en el desarrollo, sino en la ejecución de lo que tú ya estableciste de manera primaria, ¿no? Entonces creo que legalmente el cumplir estas obligaciones, Gaby, nos van a permitir poder darle salida al reto más grande que tenemos hoy, que es el tema de la ley antilavado. Ya, perfecto. Para tener un poquito más de contexto en esta parte, o sea, cuando te refieres a actividades vulnerables, ¿de qué tipo de actividades estamos hablando? Por ejemplo, Gaby, hay varias, son muchísimas, no alcanzaría a enunciar, están en el artículo 17 de la ley antilavado. Algunos pero por ejemplo, sí. Una que es nueva, bueno, no nueva como tal, pero se agregó. Ya estaba, pero no completamente desarrollada. Ahora quienes estén haciendo desarrollo y construcción o fraccionamiento de lotes para su venta y renta. Okay. ¿Vale? Todo el tema de la construcción, pues ahora va a estar mucho más observable, va a ser una actividad vulnerable, y entonces los van a identificar, a su beneficiario controlador lo van a tener perfectamente bien identificado, tendrá que hacer los avisos correspondientes también, tendrá que cumplir con todas las obligaciones del 18, que ahorita, si me permites, vamos enlistándolas. Todas las obligaciones del 18 tendrán que tener un encargado de cumplimiento, un responsable de cumplimiento, y pues bueno, por ejemplo, también la intermediación o la venta de piedras preciosas también viene, o sea, también estos agentes independientes que están en la intermediación de la compraventa de inmuebles, también es algo muy innovador, no como tal. Si tú trabajas en una inmobiliaria, será la inmobiliaria quien tenga la responsabilidad, pero si tú eres un agente independiente, el sujeto obligado te vuelves tú, porque estás haciendo una actividad vulnerable, ¿no? Entonces la verdad es que se amplió el catálogo, también el tema de notarios, fedatarios públicos, corredores, también se amplió todos los avisos que tendrán que estar dando. Entonces, bueno, son bastantes las que cambiaron, pero sin duda alguna lo que me llama mucho el tema es la construcción, toda la construcción y desarrollo y fracción de lotes, pues entonces ahora habrán de cuidarse más y de tener mucho más pulcra todas sus operaciones. Y la trazabilidad de cada operación. O sea, eso va a ser vital, que te permita saber cuándo comenzó tu operación, cómo se desarrolló tu operación. Esas son las preguntas que habría que contestar con el compliance. ¿Cuándo empezó? ¿Cómo empezó? ¿Con quién la hiciste? ¿Y cómo terminó? Si tú puedes tener esa trazabilidad, pero eso es fácil cuando estandarizas tus procesos. Claro. Hay un 1, un 2, un 3, un 4. Entonces, bueno, son de las que más me llaman la atención, Gaby, de las que me pueden, además de que compartirte, Gaby, que los avisos que tú le vas a dar a la autoridad bajaron a las criptomonedas, por ejemplo Bitcoin, también todas las transacciones de Bitcoin también es algo nuevo, ya ahora también son sujetos y también tendrán que están obligados a dar avisos, Gaby. Y la verdad es que cambiaron los montos, o sea, todo es por unidades de medida, entonces todo va trazándose así y redujeron, o sea, todos quisiéramos, no, pues se ampliaron, ¿no? El margen, no, al contrario, se bajó el margen.
Ya. Y entonces hay que estar súper conscientes porque ahora es mucho más probable que podamos tener una operación un poco compleja, un poco observable, y además de que tenemos ya plazos específicos, ¿sale? O sea, los avisos hay que darlos máximo a los 17 días del mes siguiente al que realizaste la operación, y 24 horas, Gaby, tendremos para cuando creas que es una operación sospechosa. Ok, o sea que la autoridad te diga, esta actividad me parece sospechosa, y tú tienes 24 horas para contestar. Más bien ahí permíteme, es lo que yo te decía, sí, que me parece esta ley que es la ley chismosa, y así le vamos a decir, porque el sujeto obligado, contribuyente, va a ser corresponsable, Gaby, de prevenir e identificar las operaciones que son riesgosas. Entonces no es como que tengas, la autoridad te diga, oye, yo identifico una operación riesgosa, permíteme ahí. No, tú, sujeto obligado, vas a decir, creo que participé en una operación que, de acuerdo a mis procesos, parece riesgosa. Qué interesante. Y tienes 24 horas. Entonces, o sea, digamos que detección de anomalías, también la parte, bueno, este tema ya venía desde antes, pero la detección de las listas negras, ¿no? O sea, de quiénes podrían estar en listas negras, y si estás teniendo no operaciones con gente que esté en estas listas, que al final, o sea, esas se pueden ir actualizando, ¿sabes? O sea, entonces el estar como en este monitoreo es importante. Es muy importante porque al final del día, ahí es donde entra el tema del beneficiario controlador. ¿Cómo? Y es donde yo, la verdad que la herramienta que ofrecía Refacil a mí me voló la cabeza, porque lo veía como, pues adelantado al tiempo, ¿no? Y ya, hoy ya estamos en la reforma y ya se está implementando, pero a ver, ¿cómo vas tú a identificar a tu beneficiario controlador? Bueno, ahí les voy a pasar el tip, es la resolución de la miscelánea, es la 2.8.1.22. Ahí te vienen todos los criterios de identificar. ¿Qué vas a solicitarle tú a tu beneficiario controlador, cliente, usuario? Okay. Nombre completo, nacionalidad, si está casado, su régimen, ¿no? Su jurisdicción fiscal, su domicilio particular, medios de contacto, entre otros más. Pero aquí viene algo muy importante. Estás obligado a resguardar esa información, Gaby, por 10 años de manera físico-electrónica en el domicilio fiscal, en tu domicilio fiscal. ¿Vale? La autoridad te lo puede solicitar en cualquier momento y debes evitar la destrucción y resguardarlos con medidas de seguridad. Entonces viene un reto también ahí importante, porque al momento de recabar información y tenerla tú, pues también eres responsable, y ahí vendrá el tema de la transparencia y acceso a la información y los derechos ARCO, que eso ya será otro tema también que habrá que ver, pero bueno, es muy importante también la identificación y el poder solicitarle, porque aparte la ley es clara, Gaby, no puedes tener relaciones de negocios con un usuario cliente que se niegue a darte esta información. Ya. Y ahora ya eres corresponsable. O sea, si tú lo haces... Claro, o sea, entonces tú también tendrías responsabilidad respecto a esto, ¿no? Qué interesante. Porque entonces sí, o sea, la gestión de los beneficiarios, de los proveedores, al final, con quienes vas a estar teniendo tratos, se vuelve como un punto clave a observar, monitorear, llevar las prácticas adecuadas, tener esta información. Ahora que dices que la información se tiene que resguardar durante 10 años, ¿se tiene que ir actualizando cada cierto tiempo, o sea, la información que tienes? Sí, porque aparte hay un padrón, Gaby, que entonces se irán publicando las reglas generales, la autoridad lo irá haciendo en el transcurso de 180 días y tenemos hasta 6 meses, ¿no? Entonces se van a ir trabajando, Gaby, se va a ir publicando estas reglas generales, pero por lo pronto sí hay un padrón de alta de estas actividades de las personas con las que tú tengas, porque viene algo muy interesante en la reforma, se establece lo que es una relación de negocios, que es cuando es de manera cotidiana y habitual. Si tú estás teniendo con otro sujeto de manera cotidiana, ya estableciste una relación de negocios, y entonces hay que identificar su ocupación, y si es una actividad vulnerable habrá que pedirle información y documentales que te soporten su ocupación, y tú tendrás esta alta y baja, y habrá que irlos actualizando porque la propia dinámica va haciendo que vayan cambiando las
pues puede ser los domicilios y es tu obligación tener actualizado. Ya, claro. Sí, sí, o sea, como pequeño corte quizás informativo justo en el portal de proveedores, o sea, tienes toda esta parte controlada, ¿no? O sea, lo puedes tener el expediente de los proveedores, si hace falta que se actualice algo, o sea, puedes pedirlo, ya sea, pues, tú a lo mejor no vas a saber cuando el proveedor haga algún cambio, o sea, eso vas a tener que quizás esperar que el proveedor te dé la notificación, pero proactivamente tú podrías decir, bueno, al menos cada 2 años voy a pedir que me verifiquen esta información nuevamente, ¿no? Y pues bueno, la verificación constante que puedes tener, o sea que al final estas son actividades que sí puedes llevar de forma manual cuando estás recibiendo las facturas, las puedes validar, puedes verificar que todo esté en orden, pero ahí es donde quizás la automatización podría volverse clave porque, o sea, si tienes ya alguna herramienta que te ayude a verificar todo este tema de las listas negras, ¿no? O sea, aparte de las verificaciones que nosotros hacemos es pues que esté bien timbrado, que todo esté en orden, que el proveedor no esté en listas negras o no tenga ningún problema. Y sí, incluso si cuando tú empezaste la relación todo estaba en orden, pero después algo ocurrió y ya no está en orden, lo podrás identificar. Claro. Entonces, ese es ahí donde dices, ok, o sea, puedo evitar estos riesgos que al final pues son cosas que vamos a tener que estar monitoreando. Claro, y ahí es donde viene la magia de la automatización, pero precisamente yo creo que la autoridad pensó en eso, Gaby. Pensó precisamente que habría que automatizar para entonces poder monitorear mucho más de cerca los cambios que se pudieran ir dando, y al hacernos ahora corresponsables, que es la parte más interesante, la corresponsabilidad que hoy existe, pues obviamente, a ver, un tema muy sencillo, la auditoría ya es obligatoria, como te comentaba, y si eres algo de bajo riesgo puede ser una auditoría interna, pero si tienes actividades de alto riesgo, entonces va a ser una auditoría externa. Yo creo que muy pocas empresas podrían salir completamente bien librados si llegaras hoy y tú hicieras una auditoría. Creo que no muchos, ¿no? Saldríamos bien librados, la verdad es que muy pocos lo harían. Pero entonces en estas auditorías el poder tú tener tu proceso automatizado, poder tener tus conciliaciones en orden, poder ir de primera mano ya verificando el cumplimiento en este margen fiscal, pues entonces también a ti te daría mucho más tranquilidad para poder cubrir lo que pudiera resultar en esta auditoría externa, independiente de las solicitudes de la autoridad, ¿no? En este mecanismo que hay que también se tiene que presentar este programa de auditorías de capacitación anual. Esto se tiene que presentar y va a correr el del 1 de enero del 2026 al 31 del 2026, va a ser tu año programado. Entonces tenemos todavía un par de meses para poder ir construyéndolo, pero creo que la automatización sí te va a permitir, Gaby, quitarte un poco el peso de las auditorías e ir un poco más enfocado ya a la corrección muy puntual de algo que pudiera salir. De las desviaciones. Exacto, pero ya muy puntual. A lo mejor tú lo pudiste hasta identificar antes, claro, y pudiste corregir a tiempo. Sí, antes de que la autoridad te lo empiece a requerir. A requerir. Justo. Oye, y bueno, pues hemos estado hablando mucho de lo que viene, del compliance, de sus alcances, y seguramente para quienes nos están escuchando puede ser como, ok, son un montón de cosas que hay que monitorear, que verificar. Seguramente la pregunta ahorita es, ¿y por dónde empiezo? O sea, con todo esto es como, ¿dónde empiezo? O sea, ¿tú cómo recomiendas empezar a abordar esto tanto en el marco legal como en operativo? Pues yo creo, a ver, Gaby, te voy a dar un dato y es alarmante. En México hay más de 100,000 empresas. Ya no contamos las personas físicas que también también tienen un tema de actividades vulnerables. Sí. Y de estas 100,000 empresas, un porcentaje pequeñitito tiene encargados de cumplimiento. Un encargado de cumplimiento, Gaby, te permite ir viendo de manera autónoma, que es esta parte del compliance, ir viendo de manera autónoma sin que repercutan intereses propios de quienes ejecutan las operaciones. Yo lo primero que les diría es que se permitieran las empresas poderse evaluar, poder generar un compliance, poder decir, a ver, vale, nos vamos a sentar y vamos a hacer este mapa de riesgos. Yo empezaría por un mapa de riesgos, una estructura, Gaby, un encargado de cumplimiento, y ahí vamos a derivar en la automatización de los procesos. Claro. Vamos a derivar en la capacitación del personal, evidentemente, vamos a derivar en la selección del personal. Ahora ya es una obligación también, Gaby,
la selección del personal. Tendrás que tener procesos muy puntuales para la selección del personal que esté trabajando contigo, sobre todo cuando pertenezcan a temas de administración. Entonces es muy puntual. Yo lo haría así: un mapa de riesgos, estructura que construya el compliance, alguien encargado del cumplimiento, automatización de procesos. Pero uno no puede ir sin otro. O sea, si tú haces el 1, el 2 y el 3, pero no automatizas, se va a volver un ejercicio complicado. Va a ser un ejercicio, ahí sí va a ser un gasto. O sea, si no lo llevas a la práctica, tu cotidianidad como empresa del día a día, a la operación del día a día, si no capacitas también a las personas, no va a servir de nada. Y ahora, aparte, vas a estar sujeto a multas. Ya. Cuando mencionas el encargado de cumplimiento, ¿él tiene que ser una persona interna o externa a la organización? Puede ser una persona interna y se va a proteger mucho también su identidad. La ley prevé para proteger su identidad. Porque ¿qué pasa? Cuando tú no lo nombres, Gaby, mira, yo les aconsejaría, puede ser interno, pero ¿qué pasa, Gaby? Que en lo interno, pues también no tienes autonomía, ¿sabes? Esa autonomía de poder quitar los intereses de quienes están ejecutando las operaciones y entonces poderlas evaluar con ojos objetivos, con ojos de decir, creo que aquí hay un riesgo muy latente y si no lo atiendes, pues, y esta persona responsable de cumplimiento, lleva responsabilidad, va a ser enunciada frente a la autoridad, o sea, va a ser nombrada frente a autoridad y entonces, pues va a ir, obviamente, también tiene y es corresponsable. Entonces creo que mi consejo sería que sean unos ojos frescos, autónomos, que no lo indica, porque permite que sea el interior. De hecho, si no nombraste tú el responsable de cumplimiento como lo marca la ley antilavado, entonces, como no lo has nombrado según el artículo 20, lo que va a pasar es que tu administrador único, en caso de que seas administrador único o consejo de administración o el consejo de administración de tu empresa, van a ser quienes van a responder por el cumplimiento, ¿no? Sí. Entonces, se permite, no pasa nada, pero creo que sí es muy interesante una figura externa que permita ver con ojos frescos e identificar los riesgos y que sea una persona muy objetiva, para que cuando encuentre el riesgo, lo que normalmente se tiene que hacer es, encuentras tú el riesgo, Gaby, comunicas de manera frontal y directa a la persona, al liderazgo de la empresa, y de ahí se pueda generar la estrategia para atenderlo, obviamente acorde a tus actividades y a tus operaciones. Pero sin duda alguna, el hecho de que, y yo te decía, las herramientas que ofrece Refacil son como el sueño de los que nos encargamos al tema de cumplimiento normativo, porque de verdad que puedes tener la mejor intención y se queda en una muy buena intención, porque no hay forma ni tan siquiera de poder rastrear las cosas, no hay trazabilidad, no hay... Justo, o sea, es que la trazabilidad se vuelve entonces un punto clave, ¿no? O sea, ¿qué elementos de la trazabilidad, o sea, qué tipo de documentación, qué tipo de procesos son los más relevantes que tendríamos que estar considerando? ¿Qué crees? Que ahora se volvieron, por las reformas, Gaby, todos son relevantes. Tienes que tener todo el soporte documental de tu operación, absoluta. Cuando eres actividad vulnerable, debes de tener el soporte completito, que pueda darte, es lo que te decía, nos debemos de sentar a decir cuándo, cómo, dónde y con quién. Lo que te permita, las documentales que te permita responder estas 4 preguntas, a la autoridad la vas a hacer feliz y a ti también. Sí, si te hacen algún requerimiento, si te exigen algo, o sea, pues tienes toda la documentación, tanto del expediente del proveedor como de las operaciones que se han generado, tú con tus proveedores, como tú con él como proveedor, ¿no? Entonces, o sea, esa parte hay que tenerla bien identificada y además resguardada por 10 años. Por 10 años, de manera que evitar la destrucción. Sí. O sea, imagínense que es evitar la destrucción. A la autoridad no le va a complacer que le digas, la perdí. Claro. Estamos un poquito sobre tiempo, Dul, o sea, igual no sé si quieras contarnos algún caso real, obviamente no sin mencionar ningún nombre ni nada, por supuesto, o sea, pero algún caso o casos en los que te hayas enterado, o sea, que digas aquí esto ocurrió y
y la manera en la que tuvo un impacto. O sea, puede ser, ya sabes, alguno en el que el compliance tuviera un impacto muy positivo, o alguno en el que dijeras el compliance o la falta de generó, o sea, alguna multa, algún problema. Cualquiera de los dos es un ejemplo valioso. Les voy a dar dos ejemplos rápidos. Uno de la parte muy positiva. Un empresario que me consultó hace tiempo inició su empresa y lo primero que dijo es: quiero hacer compliance. Qué bien. Antes de que, bueno, vamos a ir arrancando todo, pero voy a hacer mi compliance. ¿Y qué crees? Que esta empresa se dedica a hoy, dentro de este marco de actividades vulnerables, se dedica a una actividad vulnerable. Okay. Y muy observable, con los montos más bajos que tendrían que ser avisados. Él ya lleva un camino, Gaby, recorridísimo. O sea, él ya está con todo el compliance hecho. Él hoy no la va a padecer. Al contrario, va a decir: ¿sabes qué? Mira, yo te entrego lo que tengo aquí, yo ya lo estoy manejando, este es mi proceso, bla, 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 bla. Claro. Pero desde el día uno, Gaby, antes de poner o de hacer su primera venta, él ya tenía compliance, ya estaba protegido. Y sus procesos, sus operaciones, su organización, todo está completamente delimitado. Tiene también un tema ahí muy práctico para poder rastrear y poder ver los riesgos que tenía, y los tiene completamente controlados. Yo te puedo decir que es uno de los clientes que sin duda alguna siempre lo pongo como ejemplo, porque empezó con el pie derecho y hoy no lo va a sufrir. Y hay otras personas, otros clientes que, mira, Gaby, ya han pasado, que no identifican, por ejemplo, no tienen trazabilidad en sus operaciones. Y entonces cuando menos saben o menos sienten, pues ya tienen a la autoridad encima. Claro. Con requerimientos que, bueno, quienes trabajamos y podemos ver estos temas fiscales, tú sabes que un requerimiento de la autoridad siempre es apremiante. En esta materia, el doble. No había forma, se tenía que hacer todo muy, muy rápido, muy a la velocidad de la luz. Te puedo decir que no tuvo un final fatídico como el que puede tener, pero al final del día tampoco tuvo el mejor de los finales esa historia, porque sí tuvo sanciones, Gaby, sanciones y multas bastante considerables cuando tus operaciones son muy parecidas a las multas que estás recibiendo. Claro. Entonces ya estás perdiendo bastante de lo que estás invirtiendo. Entonces estos dos ejemplos me gustan. El primero, que él se aventó por el todo y el compliance, y hoy la tiene muy fácil, y quienes han tenido un desorden, no han tenido trazabilidad, sobre todo eso, la trazabilidad de las operaciones, al final del día tienen sanciones. Esa es una consecuencia inherente. Claro. Sí, y creo que al final, o sea, uno realmente no, o sea, como empresa quizás no lo dimensionas hasta el momento en el que ya estás en el proceso de decir dónde encuentro la información que me están requiriendo, cómo le doy sustento a esto que quizás, o sea, se presentó, que no cuadra. Entonces ahí es donde realmente viene como todo este tema. Y bueno, la trazabilidad sí puede ser un reto grande, en especial en el sentido de que te digo, hay herramientas como la que nosotros tenemos de automatización que te pueden ayudar, pero sin embargo muchas veces, y al menos eso es lo que nosotros vemos en el mercado, que muchas de las herramientas, o sea, te piden que tú adaptes tu operación a la herramienta, que al final, lo que decías al inicio, ¿no? O sea, si tú ya tienes ciertos procesos, ciertas políticas, o sea, a veces puede ser difícil que te adaptes, pero bueno, o sea, de ese lado, pues buscar cosas que también puedan adaptarse a las operaciones que tú ya tienes, entender los procesos, incluso estar abierto a la parte de un rediseño de procesos, porque puedes tener a lo mejor algunas actividades que tienen ciertos vicios, ¿no? No que sean malas, sino que quizás podrían ser mejores para entonces evitar hacer A, B, C y simplemente poder ir de A a C, ya sin ningún problema. Entonces, pues bueno, ahí creo que también hay una gran oportunidad para la evaluación de los procesos, la personalización dentro de las herramientas que estás desarrollando, y que creo que al final eso puede traer un crecimiento mayor, y también, o sea, apoyar y darle una base sólida a la trazabilidad, y también a la parte, a las figuras legales que van a tener que estar encargadas del cumplimiento. O sea, es esa certeza quizás de, bueno, ok,
no voy a incurrir en estos riesgos porque ya estoy tomando pasos que me van a permitir cubrir esta parte antes de incurrir en algún riesgo, en alguna sanción. Y autocorregirte, ¿no? Pero creo que ahí va. Creo que es muy interesante esta plataforma y yo creo que con esto vamos cerrando, Gaby. Las herramientas que ustedes ofrecen es muy interesante porque, a ver, el compliance debe ser un traje a la medida. Porque cada quien ejecuta actividades de manera muy particulares, tiene sus propias políticas internas, sus propios procesos. Y entonces, si tú haces un compliance a la medida, pero y entonces no tienes una herramienta que se adapte también a ti, como que ahí ya choca, ¿no? Ahí se vuelve un reto doble. Entonces, poder ofrecer también esta viabilidad de decir nos adaptamos y podemos ir rediseñando, ir personalizando, pues también es muy interesante para que este reto pues sea más sencillo, porque a ver, te insisto, tendrá que ser un fast track, o sea, es ahora. Sí, y bueno, en este mismo contexto creo que ahorita hablamos en términos muy generales de qué es lo que viene, las cosas que hay que empezar a monitorear, algunos alcances, pero al menos yo me quedo todavía con muchas ganas de conocer más detalles, ¿sabes? Sí. O sea, así de qué va a decir la ley, cómo podemos irlo abordando como paso a paso, o sea, creo que estas cosas quizás van a abrir el espacio para una segunda conversación. Me encanta. Y sobre eso, pues bueno, ahorita pues podemos cerrar. Muchas gracias a los que están viendo este video, a los que lo verán en un futuro. Y pues nada más, Dulce, si nos compartes dónde puede encontrarte la gente, cuáles son tus redes, para que puedan saber un poquito más y ponerse en contacto contigo, porque pues si alguien tiene algún tema de compliance, iniciando con Dulce, por supuesto que les va a ayudar y dar la guía adecuada. Claro, y aparte, si me permites, David, yo creo que vamos agradeciendo la anfitrionía, pues obviamente a todos los que nos digan que nos vieron y están aquí referenciados de RFácil, que son usuarios de ustedes, pues cuenten con una asesoría y cuenten con todas las facilidades, ¿no?, que podamos brindarles. Bueno, yo estoy en Instagram, la verdad donde subo mucho contenido es Instagram, que es tu abogada favorita, y en TikTok, que también estamos por ahí. Estoy también como en Instagram, perdón, estoy como Dulce. Es que por ahí ya, ¿cómo estoy? ¿Alguien me puede decir? Ya no me acuerdo. Tu abogada Dulce. Tu abogada Dulce. Y en TikTok estoy como Dulce, tu abogada favorita. Entonces me pueden seguir en mis redes sociales y ahí pues obviamente ya podemos ir agendando. Como yo creo que estoy en el mismo tenor que RFácil, Gaby, el diseño y el traje a la medida de cada uno de los emprendedores deberá de ser lo que impere. En realidad creo que ahí es donde puedes ver los mayores beneficios de todo este tipo de actividades. Gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, encantada. Y gracias a todos los que nos dieron su tiempo. Gracias a todos.